¿Te cuesta entender cuándo usar el subjuntivo en español? No te preocupes, en este video te explicaré todo de forma muy sencilla. Si te vas antes del final, te perderás algunos ejemplos y conectores o expresiones para que lo domines en poco tiempo. Hola, soy Sol Cabrera y en este canal aprenderás todo sobre el español. En este nuevo video te explicaré de forma clara y sencilla cuándo usar el subjuntivo en español. Usamos subjuntivo cuando hablamos de deseo. En este caso, cuando hablamos de deseo hacia otro sujeto, hacia otra persona, no hacia mí misma o hacia mí mismo. No es correcto. En español lo usamos solo para otro sujeto. Por ejemplo, espero que vengas mañana, que descanses, que te mejores. Quiero que ganes la competencia. En este caso, puedes usarlo con verbos como gustar, me gustaría, quiero, espero que. También podrías utilizarlo con ojalá, porque ojalá indica un deseo o una esperanza. También lo usamos cuando nos referimos a emociones, cuando expresamos emociones hacia otro sujeto. Por ejemplo, me molesta que llegues tarde. Me encanta que llueva. Otro de los usos para hablar de subjuntivo es cuando vamos a dar una opinión. Por ejemplo, no creo que sea bueno dormir poco o no pienso que tengas la razón. En este caso es cuando hablamos de una opinión negativa. De lo contrario, cuando la opinión es positiva, debes usar indicativo. Cuando nos referimos a acciones en el futuro, también usamos subjuntivo. Por ejemplo, trabajaré hasta que termine. O también podría decir, estaré aquí hasta que mi madre llegue. También lo usamos cuando hablamos de peticiones u órdenes. Por ejemplo, quiero que hagas el pastel. Quiero que hables con ella. Y cuando expresamos duda o probabilidad. Por ejemplo, tal vez vaya de vacaciones a París. Quizás consiga el trabajo. Y también podría decir, es posible que haya un error. El subjuntivo también lo usamos para expresar una negación. En este caso sería un imperativo negativo. Por ejemplo, no fumes más. No hables con extraños. Y por último, también lo usamos cuando hablamos de recomendaciones. Por ejemplo, te recomiendo que compres ese pastel. Sugiero que vayas al médico. Ahora que sabemos cómo usar el subjuntivo en español, te daré unos ejemplos prácticos y algunos conectores o expresiones que te ayudarán de una forma más sencilla a recordar o memorizar cuándo usarlos. El subjuntivo se usa con expresiones impersonales, como por ejemplo, es necesario que, es importante que, es ilógico que, es injusto que o es justo que. Por otro lado, también el subjuntivo se usa cuando hablamos del futuro, siempre que usemos cuando. Siempre que te refieras al futuro y utilizas cuando, vas a hablar en subjuntivo. Si utilizas cuando, hablando en presente o en pasado, debes utilizar indicativo. Pero en el caso de futuro, debes usar subjuntivo. Por ejemplo, cuando compre el pastel, pediré un descuento. Otro ejemplo sería, cuando el pescado esté listo, echaré los guisantes. También puedes usarlo en una oración
refiriéndose al subjuntivo utilizando en cuanto que y hasta que. Por ejemplo, remover hasta que hierva. Y para expresar probabilidad es muy importante utilizar conectores para hablar de subjuntivo como quizás, tal vez, posiblemente, probablemente. Para dar algunos consejos hay conectores como es bueno que, lo mejor es malo que. El subjuntivo también se usa cuando nos referimos a cosas no experimentadas o también a personas no conocidas ni concretas. Por ejemplo, busco un piso o busco un apartamento que esté cerca del centro de Madrid. El otro ejemplo sería, ¿conoces a alguien que sepa bailar? ¿Conoces a alguien que sepa japonés? Es algo no concreto, es algo no conocido, es algo no experimentado. Simplemente no conoces a la persona que habla japonés, estás hablando de alguien, pero no sabes quién es ese alguien. Y tampoco sabes, simplemente quieres un apartamento que esté cerca de un lugar, pero no conoces el apartamento o no has experimentado ese apartamento, no has estado dentro de ese apartamento. También lo usamos cuando nos referimos a cosas o personas que no existen o no conocemos. Por ejemplo, no conozco a ninguna persona que hable japonés. No hay ningún tren de Madrid a Moscú.